El libro de Números es la continuación de Levítico. ¿Recuerdan dónde fue escrito Levítico? Levítico fue escrito en las orillas del monte Sinaí y llevó una época de pocas semanas, no tardó mucho tiempo el libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro que fue escrito principalmente para los sacerdotes, les da instrucciones de cómo tenían que hacer los sacrificios y todo eso. Pues este libro de Números, ahora Dios no se va a enfocar tanto en los sacerdotes, aunque vienen algunos aspectos de ellos, sino que se van a enfocar Dios en todo el resto del pueblo. Dios va a hablarle ahora a todo el pueblo y es, continuando la introducción, y es sin lugar a dudas un libro de orden. También encontramos al pueblo de Dios en un año y un mes después de su salida de Egipto. Es lo que dice el versículo 1. Vean lo que dice ahí en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés. ¿En dónde estaban? En el desierto de Sinaí. ¿Alguien recuerda dónde estaba el desierto de Sinaí geográficamente hablando? ¿Alguno de ustedes recuerda? Ya están hojeando las hojas, las hojas, ¿verdad? Ok, no se sabe. Algunos dicen que era al norte, algunos dicen que era en la parte del medio y algunos que era en la parte sur de ese lugar geográfico. No se sabe con exactitud, pero lo que sí sabemos es que fue un lugar donde Dios hizo cosas grandes con su pueblo. En el monte Sinaí, quiero dar un poco de hacerles recordar un poco esto. En el monte Sinaí fue donde Moisés subió a uno de esos montes. Al monte, había varios montes, no solamente era un solo monte, sino que había varios montes, y subió a uno de ellos ayunando 40 días y 40 noches, 40 días sin comer, sin probar alimento y ni tomar agua. Un hombre lo logró hacer. De hecho, la Biblia nos habla de dos hombres, uno fue Moisés y el otro el Señor Jesucristo en su humanidad. Y encontramos en este monte Sinaí que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, a las faldas del monte, fue donde el pueblo hizo un becerro de oro. En ese mismo contexto, en esas mismas semanas, el pueblo de Israel había recibido estatutos, mandamientos y decretos. Y en ese tiempo podemos encontrar que el monte Sinaí, después de que el pueblo de Israel estuvo ahí, dicen al final del versículo 1, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo, estaba hablando Dios. Es decir, que ¿cuándo fue alguien de ustedes recuerda esto? Lo vimos en el libro de Éxodo, capítulo 12, se los digo. ¿Cuándo fue cuando Dios le dio una vez más al pueblo de Israel que para ellos iba a ser el principio de los años, el principio de los días? ¿Se acuerdan? ¿Mande? En el mes de Abib. Y es cuando se los dio, en qué suceso, qué estaba aconteciendo. ¿Recuerdan? Éxodo 12 nos los dice. La Pascua, la salida, cuando el pueblo de Israel salió, entonces en ese momento Dios le dijo, este va a ser el primero de los días, el primero de los años. Es decir, que desde la salida del pueblo de Israel, el día de la Pascua, hasta este libro de Números, encontramos que había pasado ¿cuánto tiempo? En el día, dice ahí en el versículo 1, en el día primero del mes segundo, en el segundo año. Es decir, que había pasado un año y un mes. Desde el tiempo de la Pascua hasta que encontramos el libro de Números, había pasado solamente un año y un mes. ¿Exactamente? Sí, porque la Biblia nos los dice claramente aquí. Entonces, continuamos leyendo en la introducción. El mensaje del libro de Números es universal y eterno. Les recuerda a los creyentes la guerra espiritual en la cual se han comprometido, porque Números es el libro de servicio y caminar del pueblo de Dios. El libro de Números es esencialmente un puente entre los israelitas recibiendo la ley que viene en Éxodo y el Levítico y su preparación para la entrada a la tierra prometida, es decir, el libro de Deuteronomio y el libro de Josué. En el libro, en la introducción, tercer párrafo, este libro nos deja ver las consecuencias también por la desobediencia e incredulidad que podría pasar el pueblo de Dios. Y esto le puse claramente el pueblo de Dios, porque no tan solamente fue en los tiempos del pueblo de Israel,
sino aún en nuestros días sigue pasando. Por una persona en nosotros, en nuestra vida, por desobediencia, como le veíamos en la lección pasada, o por nuestra incredulidad, nosotros no podríamos o no llegaríamos a ver las bendiciones que Dios tiene para los que le aman, como dice en la palabra de Dios. Así es de que veremos algunas características de este libro. En primer lugar, vamos a ver la fecha de este libro. Al igual que el libro de Levítico, el libro de Números se sitúa o fue escrito, se cree, en el año 1444 o 1445 antes de Cristo. Su escritor fue Moisés. El punto número 2 dice: el escritor del libro fue Moisés. El libro mismo nos dice que el escritor fue Moisés. Esto nos lo afirma más de 80 ocasiones, en el cual Moisés da referencia a que él escribió el libro. Dentro de estos capítulos del libro de Números, dentro de todos estos capítulos 36 capítulos que comprenden el libro de Números, nos dan más de 80 referencias de que el escritor de este libro fue Moisés. Así es de que si yo les preguntara algún día, no hoy, algún otro día, si yo les preguntara ¿quién escribió el libro de Levítico?, ¿qué me dijeran ustedes? Moisés. ¿Y el libro de Números? Moisés. ¿Y cuándo fue escrito el libro de Levítico? Aproximadamente 1400. ¿Y el libro de Números? En la misma fecha. Los dos fueron escritos en la misma fecha. El libro de Levítico comprende un periodo de tiempo de pocas semanas, a diferencia del libro el libro de Números. El libro de Números tiene su origen, y no lo puse en la lección, lo olvidé, pero déjenme explicarles. El libro de Números se llama libro de Números porque ahí encontramos 2 censos para el pueblo de Israel. ¿Qué es un censo? ¿Alguien sabe qué es un censo? Sí. Se cuentas para tener un orden, para saber qué tipo de pueblo. Hay censos aquí en México, sí. No sé, antes yo recuerdo que a cada rato pasaban censando, pasaban contando cuántos hijos tiene y todo eso, y se hace, y se hacen censos. ¿Para qué? Para que sepamos cuánta población hay en una determinada país o en alguna determinada ciudad. En este caso, Dios mandó a Moisés que fueran contados todas las personas del pueblo de Israel, y los que iban a ser contados, vean lo que dice el versículo número 3, no iban a contar a los niños, todos los menores de 20 años, vean el versículo 3, de 20 años arriba, todos los del pueblo, todos los que puedan salir, a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón y por sus ejércitos. Ahora imagínense qué tremenda tarea le iba a tocar a Moisés y Aarón, porque Dios le dijo directamente: tú, ¿quién era? Moisés, y Aarón, tu hermano, van a contar al pueblo de Israel. A ver, vamos a contarlo. A veces lo sugieres, si ustedes se dan cuenta, cuentan cuántos hermanos llegaron. Y a veces uno dice, no, pues fueron tantos, y otro dice, no, pues fueron tantos. Y en un grupo de menos de 100 personas. Y a veces hay diferencias. Ahora qué tremenda tarea le tocó a Moisés y a Aarón, el estar contando cientos y literalmente miles de personas por sus ejércitos, estar viendo, a ver, ¿cuántos años tienes tú? No, pues 19, no, pues tú no puedes ser contado, tú 20, entonces tú sí, y estar en una tremenda tarea. Por eso se llama libro de Números. Veamos ahora el versículo clave de este libro, el punto número 3. El versículo clave es Números 6, 24 y 26. Si quiere ir, si usted se da cuenta, el versículo que tenemos de tarea para esta ocasión está muy sencillo, pero después la próxima semana les voy a dejar este pasaje entero, que es Números 6, 24. En esta ocasión solamente tengo el 24. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué bonito versículo, ¿verdad? Es un versículo, este es el versículo clave de este libro de Números. Aparte de eso, el contenido del libro, y ese es donde vamos a meditar un poquito más. El contenido del libro, número 1, se divide en 3 partes principales, ahí las tienen cada una de ellas. Primero se divide en que Israel se prepara para salir del pueblo de Israel.
Luego el segundo es que el pueblo murmura y no puede llegar a la tierra prometida. Y el tercero es que Israel llega a la orilla del río Jordán. Estos tres divisiones son tres divisiones generales del libro, pero dentro de esas divisiones cada una de ellas se divide en varias, en algunas otras más. Solamente les voy a dar una. Primero, en el punto número 1, regresando, Israel se prepara para salir del Sinaí. Vean lo que dice ahí en el capítulo número 10, versículo número 10, si alguien lo puede leer, por favor, el 10:10. Ok, todo esto, hasta este versículo, desde el versículo número 1 del capítulo número 1 hasta este versículo, encontramos al pueblo de Israel preparándose para su salida. No sé si usted recuerde la última vez que salió de vacaciones, pero siempre da emoción salir. Usted sale a algún lugar y va y no sale nada más por salir, sino que se tiene que preparar. En estos 10 capítulos el pueblo de Israel se estaba preparando para su salida. Habían recibido la ley de Dios, habían visto la mano poderosa, habían visto, ¿se acuerdan en Éxodo 19 cuando vieron al monte humeante, el monte de Sinaí? Habían visto la presencia de Dios, habían visto la columna de humo, habían visto los relámpagos, la presencia de Dios, y ellos ahora, después de haber visto la presencia de Dios, estaban listos para poder salir. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Pero vean, les puse algunos dibujos en la parte de atrás. No se ve tan claro como yo hubiese querido, pero aquí nos vamos a dar un poco la idea. Vean en la parte de atrás de su hoja, por favor. En la parte de atrás encontramos el orden de la marcha de las tribus. Cuando estaban en el monte Sinaí, la figura de abajo, la figura que tienen abajo viene en inglés, pero le podemos entender porque casi todo se puede relacionar. Pero aquí vean cómo estaban formado el pueblo de Israel. Ahora, ¿estaban todos puestos como quisieran? No, sino que tenían un orden, estaban de una manera ordenada. ¿Qué estaba en medio de todos ellos? ¿Lo logran observar? El tabernáculo, ese pequeño cuadrito, y ven que sale como una nube ahí. Ese cuadrito es el tabernáculo, y de lo que sale arriba es la presencia de Dios. Todas las otras, si ustedes se dan cuenta, están formados de 3 hacia la derecha, 3 hacia la izquierda, 3 en diferentes, en los 4 puntos cardinales. Están formados de esa manera, 3 de cada uno, y en medio hay otros 4. ¿Quiénes son? Bueno, esos son las otras tribus o algunas tribus. Una porción, la porción del número 1 que se ve ahí, que se ve muy diminuta, son las familias de Aarón y de Moisés. Esas son las familias, ahí ellos se ponían. Estaba el tabernáculo, ahí estaba enfrente del tabernáculo, enfrente de las puertas del tabernáculo, ahí estaba Moisés y estaba Aarón y sus familias. Después estaban ya formados y colocados de una manera las otras tribus. En este caso los que estaban alrededor eran los sacerdotes. La tribu, o estaban los gersonitas, las de Coat y Merari, estaban ahí puestas. Lo que a ellos les tocaba era llevar el tabernáculo. Y si se dan cuenta, estaban puestas de una manera. Esto hacía que cuando los enemigos del pueblo de Israel querían acercarse al pueblo de Israel, tan solamente por el orden en el cual ellos estaban, los enemigos les daba miedo. En algún pasaje de la Biblia dice que algunos temían al ver al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque imagínense esto es obviamente una fotografía, es un dibujo, perdón, pero ahora imagínenselo en vivo. Ver al pueblo de Israel con un orden, ver esas divisiones, y la gente decía, ¿por qué están de esa manera, así divididos? ¿Por qué están así? Están cubiertos. Y aparte de eso, en medio del corazón de ellos, en medio del pueblo, estaba la presencia de Dios. Una nube que salía ¿de dónde? Del tabernáculo. ¿Se acuerdan de dónde salía la nube?
específicamente? En el tabernáculo se dividía en tres. ¿Y de dónde salía? Del arca del pacto, que estaba en el lugar, ¿qué? En el lugar santísimo. De ahí salía y todos estaban en un orden. Cuando alguien iba a marchar, vean la figura de arriba, salían de esta manera, ordenados, no nada de que cada quien por donde quisiera, no, eran como soldados que iban marchando. Vean la parte la parte de arriba en esta lección, el orden de la marcha. Primero, ¿quién salía? Primero, bueno, en este caso, primero salía Moisés. Moisés iba adelante, era el caudillo. Detrás de él venía Aarón, venía María, venía los que estaban encargados de llevar el arca, venían ahí. Y ¿quién iba a ser el que guiaba a Moisés? Era el arca. El arca les iba a ir diciendo por dónde, y el arca representa la presencia de Dios, representa la voluntad de Dios. Y el arca le decía al pueblo por dónde tenía que ir. Es importante que nosotros como cristianos siempre busquemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Que sea Dios quien guíe nuestra vida y no nosotros como queramos, sino que Dios sea quien gobierne nuestra vida. Eso es algo importante. Perdón, hermano. Ajá. De hecho, quiero mostrarles algo. ¿Podrías traer en mi oficina? Hay un libro que se llama Auxiliar Bíblico Portavoz. Está aquí derechito. Aquí estas figuras, la de arriba la tomé de este auxiliar. A ver si lo encuentra Bani. Pero aparte de eso, cada una de estas porciones hacen como la cruz. No vamos a meter nada de misticismo, pero aquí, sí hace algo, y se los voy a demostrar también bíblicamente. No recordaría los pasajes, pero aquí, de hecho, en el libro de Números, al principio les dice que saldrían cada uno conforme a su bandera. Déjenme ver si encuentro el pasaje. Gracias. 10:14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Cada uno tenía una bandera. En este caso, los 4 puntos cardinales, había una bandera, se levantaba una bandera para ellos. Déjenme buscarles. Este es un buen libro, por cierto, se los recomiendo. Auxiliar Bíblico Portavoz. Hoy en día con la tecnología se puede bajar hasta de internet, está en PDF. Si alguno lo quiere, mándeme un mensaje por WhatsApp y yo lo tengo en PDF, se los puedo mandar. Es un buen libro. Auxiliar Bíblico Portavoz. Si ustedes lo compran, vale más de $1,000 en una librería cristiana. Pero gracias a Dios por la tecnología y por lo que se nos permite ahora. Miren, estaban los 4 puntos cardinales, y cada una de estas, si ustedes se dan cuenta, los 4 puntos cardinales hay 3 tribus. Cada una de esas 3 tribus tenía una bandera. En este caso, las tribus que estaban hacia el norte tenían una bandera que era teñida de rojo y de blanco, y tenía una figura que era un águila. Las tribus que estaban a su lado eran las tribus donde estaba Efraín. Ellos tenían un buey, la figura de un buey, y era una bandera amarilla. Por otro lado, la tribu de Judá tenía un león y era una bandera verde.
La tribu de Rubén y todas las tribus que están ahí, como son Simeón y la tribu de Gad, tenían una cabeza humana de un ser humano y estaba teñido en rojo. Todo eso tiene significado. No lo quise meter en la lección porque dije, les voy a dar mucho, pero pues ya lo estamos viendo de todos modos. Pero miren, ¿saben lo que representa eso? A ver, los estudiantes, ayer se los enseñé. A ver, Luis Miguel, representa los evangelios. Cada uno de ellos, a ver, los estudiantes del instituto, el águila, ¿qué evangelio representa? Juan, la divinidad de Cristo. Luego está uno que es en la tribu de Rubén, tenía rojo y una cabeza humana. ¿Cuál era? ¿Qué evangelio representa? Lucas, como Cristo, como el hombre perfecto. Luego la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, ¿se acuerdan? Era un león. ¿Qué representa? ¿Qué evangelio representa? Representa el evangelio de Mateo. Y por último estaba el buey. Y representa a qué otro evangelio. Bueno, si ya vimos a Juan, ya vimos a Lucas y ya vimos a Mateo, ¿qué evangelio representa? A Marcos. Cada uno de estos está representado. Aquí encontramos, desde el libro de Números, encontramos algo sorprendente. ¿Por qué? Porque cada uno veían y iban formados. ¿Saben cuál era la primer tribu que salía? Salía la tribu de Judá. Y lo que se veía ahí era una cabeza de león. Cristo representado, el león de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 5, cuando Juan estaba viendo, dice que llegó uno de los ancianos y le dijo, no temas, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Saben? Pues eso está representado aquí en el libro de Números. Es decir, que el libro de Números es un libro en el cual nosotros vamos a ver muchas tipificaciones de la vida cristiana del Señor Jesucristo. Es importante no buscarle más mucho misticismo, porque la Biblia se aplica a sí mismo. Usted me diría, pastor, ¿dónde dice la Biblia que los evangelios se representan así? Yo le puedo dar un texto, hasta me lo sé de memoria, Apocalipsis 4:7. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Apocalipsis 4:7. Ahí vemos la relevancia de esto mismo, los 4 evangelios. Apocalipsis 4:7. También figurativamente. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Eso es exactamente lo mismo. Las 4 banderas que había en el pueblo de Israel. Había 4 banderas, cada una hacia algún punto cardinal, y eso nos da a entender que el evangelio es universal. El evangelio ayer yo les explicaba a los jóvenes un poco de esto del evangelio, pero si usted se da cuenta, mire, si Mateo se presenta al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, es porque Mateo es un evangelio que es dirigido a los judíos. Si usted algún día tiene la oportunidad de hablarle del evangelio a un judío, ¿sabe qué evangelio le va a servir más de los 4? El evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque dentro del evangelio de Mateo va usted a encontrar constantemente la frase esta: esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta fulano. Esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta este y este. Todo esto era porque Mateo les está diciendo a los judíos, al pueblo judío, Jesucristo, al cual tú mataste, Él es el Mesías. Le quiere testificar a un católico, por ejemplo, a un romano. El Evangelio de Marcos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios. Por eso es un buey, el siervo de Dios. El Evangelio de Lucas representa a Jesucristo como el hombre perfecto. Por eso la bandera era la cabeza de un hombre. ¿Por qué? Porque ahí ustedes recordarán en muchas ocasiones de Lucas,
El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre esto, el Hijo del Hombre aquello. ¿Saben por qué? Porque los griegos buscan la perfección humana. Y para testificarle a una persona que sumamente busca la coherencia, que busca por ejemplo, yo les recomiendo a un universitario, un ateo que dice, no, pues esto a mí compruébamelo. El Evangelio de Lucas trae mucha enseñanza científica para poder enseñar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el ser humano perfecto. Era otra de las banderas. Y el águila volando es el Evangelio para todo el mundo. Usted ve alguna vez alguna persona que esté sufriendo, que esté batallando en su vida, a su esposo la dejó, sus hijos no la comprenden, algo así. El Evangelio de Juan es el Evangelio del amor. Y aparte el Evangelio que nos demuestra claramente que Cristo es Dios. Juan 1:14, ¿alguien se lo sabe de memoria? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es que Jesucristo es Dios. Todo el Evangelio de Juan nos da a entender que Cristo es Dios y que es un evangelio de amor. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, lo encontramos desde el libro de Números. ¿Se da cuenta cómo Dios es un Dios perfecto? Cómo Dios en su maravilloso plan, cómo Dios en su completa sabiduría, Él decidió mostrarnos aún desde el libro de Levítico muchas cosas que debemos aprender. Y otra de ellas, y lo que nos va a ocupar los últimos minutos, es que Dios es un Dios de orden. Vea estos dibujos. ¿Cómo salía el pueblo de Dios? En orden. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios en la parte de atrás que vemos? En orden. ¿Saben qué? Dios es un Dios de orden. El versículo que vamos a memorizar dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Saben qué, queridos hermanos? Una de las cosas que debemos comprender es que a Dios le gusta el orden. ¿Sabe qué? Si usted tiene alguna circunstancia en su vida, a lo mejor tiene ya mucho tiempo que no sé, tiene quizá años sin que pague el predial, por ejemplo, alguna cosa que debe estar en orden, y usted no lo hace. ¿Sabe qué? Dios es un Dios de orden. Ha habido casos, por ejemplo, de hermanos en cuanto a hermanos, y yo no estoy a favor de esto, pero hay hermanos que se divorcian por alguna circunstancia. Y ahora repito otra vez, yo no estoy a favor, porque la Biblia, Dios repudia el divorcio, dice así la palabra de Dios. Después cada uno empieza a hacer su vida y todos se separan, se van a iglesias distintas, pasan muchas cosas, pero nunca firmaron un divorcio. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Dios es un Dios de orden. Nuestros papeles deben ser en orden, deben estar en orden. Todo debe estar en orden. Perdón, hermana Mercedes. Ajá. Ok, una de las cosas que debemos saber es, segunda los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay pecados, como les explicaba antes, hay pecados que se hacen por hierro. Quiere decir que yo no sabía, porque no tenía el conocimiento de Cristo. Pero una vez que soy cristiano, ahora yo sé lo bueno y lo malo. ¿Cómo lo sé? Porque el Espíritu Santo mora dentro de mí, porque soy instruido en la palabra de Dios. Y en ese momento entonces ya uno debe arreglar y poner las cosas en orden. Sí, pero Dios perdona. Dios es un Dios, recuerden esto siempre, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ustedes y yo tal vez, perdón por la expresión, la regamos en nuestra vida pasada,
Pero ¿sabe qué? Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Eso no significa que yo tengo derecho a estar pecando. Oh, pues, como dice en Juan 2:1, primera de Juan 2:1, hijitos míos, no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ese no es un versículo para que, oh, pues si Cristo me va a perdonar, ya voy a darle, como dicen, vuelo a la hilacha. No. ¿Por qué? Porque ahora soy una nueva criatura, y ahora un versículo de 2 Corintios dice que tengo la mente de Cristo. Qué tremendo. Dice la Biblia, ser perfectos como yo soy perfecto, y en otro, sed santos como yo soy santos, dice el Señor, porque Dios busca la santidad. El pueblo de Israel, ¿cómo estaba en Egipto? Todos en desorden, todos hacían lo que bien les parecía, pero cuando vinieron y fueron sacados, al igual que nosotros, porque todo esto es una figura, Dios nos sacó de Egipto, un tipo del mundo. ¿Para qué? Para hacernos un pueblo santo. De hecho dice la palabra de Dios, que Dios nos dice en Tito, que nos busca un pueblo celoso de buenas obras. Déjenme ver si encuentro el versículo, no, creo que no me acuerdo. En Tito dice que Dios busca para sí un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que le ame, que le glorifique. ¿Por qué? Porque esa es la manera o ese es el propósito por el cual Dios nos ha rescatado. ¿Y saben qué? Cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos salva, se ve la diferencia. Ustedes ven en estas dos imágenes el pueblo de Israel. Por eso, una de las cosas que debemos hacer es que nuestra casa esté en orden. A veces no da tiempo para hacer el quehacer y todo eso, pero debemos de tener en orden la casa. Nuestros papeles, por ejemplo, a lo mejor usted no tiene muchas cosas, pero ¿sabe qué? Usted debe poner por escrito un testamento. ¿Sabe que muchas familias, después de que muere la abuelita, muere el papá y nadie tiene papeles, todo eso, no, pues la abuelita ya sabían que esto es mío y esto es mío y todo, pero siempre, casi regularmente en todas las familias no faltará quien diga, no, es que yo quiero quedarme con todo. Y ahí empiezan los problemas en las familias. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a tener las cosas en orden. Usted debe tener un testamento. Esta casa, tengo la casa, es para fulanito. Tengo esto, va a ser para ti, y esto y para ti. ¿Sabe por qué? Aunque usted diga, no, pues ya lo saben. ¿Sabe que eso es importante? ¿Por qué? Para que no haya problemas después en cosas aún pequeñas como esas. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios quiere orden Dios puso orden en su pueblo, y Dios quiere orden en el pueblo de Dios, que somos la iglesia. Perdón, hermano. Uh-huh. Exactamente. Hay muchos detalles en la vida cristiana,
Lo que debemos comprender y vemos en este orden es que Dios le gusta el orden en todos los aspectos de la vida. Usted tiene un negocio, póngase al corriente en sus pagos, ponga sus papeles bien. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta ese tipo. Y ¿sabe qué? No tan solamente a Dios le gusta, sino que Dios bendice. Dios bendice. A lo mejor usted dice, mi negocio no sale y no sale y no sale. ¿Sabe qué? Ponga las cosas en orden, ponga las cosas en orden. ¿Y sabe qué? Dios le va a bendecir, porque Dios es un Dios de orden. Tiene algún papel, no sé, algo, a veces pasa, ya se va a casar, ahorita me recuerdas otra vez, ya se va a casar, no sé, su hijo ya está a punto de casar, pero resulta que su acta no está bien, porque usted le puso un nombre y tiene otro nombre y un relajo ahí, y no puede casarse porque no tiene bien su acta. ¿Sabe qué? Antes de eso, ¿tiene algún problema con eso o algún acta de su hijo? Arréglelo de una vez. ¿Por qué? Porque eso le va a evitar dolores de cabeza más adelante. ¿Por qué? Porque es parte del orden que Dios quiere. En este caso, el pueblo de Israel se formaba y los pueblos alrededor hasta temían de él. Temían del pueblo de Israel. Era algo magnífico, era algo grandioso ver al pueblo de Israel. Ahora veremos en el punto 5, y para terminar la lección, Rubén, ¿podrías ayudarme a hacer la ruta con la hermana Alicia? Es que quedé a las 11 en punto. Ahí vamos a ver el punto 5. Gracias. Ya sabes dónde es, ¿no? Sí. Ya no la pude contactar. Iba a ver con la hermana, pero ya no la pude contactar. No sé dónde vive. Si alguien sabe dónde vive, vea, ¿no? A ver. El punto 5, Jesús en el libro de este mismo libro de Números. Vamos a ver a Jesús como una columna de nube y el fuego de noche. Esa es la presencia de Cristo. ¿Cómo se ve a Jesús en el libro de Números? Y yo algún día les pregunto, por la columna de humo que se veía. Eso lo encontramos en Número 9:16. Alguien podría leerlo, y aparte de eso en Números 14:14. Ayúdenme a leer esos dos versículos y casi estamos terminando para pasar. Números 9:16 primero. Ahí encontramos la presencia de Cristo. Cristo representado en una columna de nube y en un fuego. ¿Por qué era eso? Porque era la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Era lo que se conocía como la Shekinah, lo estudiamos antes. Aparte de eso, en el 14:14, ¿alguien más lo podría leer, por favor? 14:14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Ahí vemos la persona divina de Cristo. Terminamos en la conclusión diciendo, hermanos, Dios es un Dios de orden y quiere que su pueblo aprenda y sea guiado en orden por Él, por Dios mismo. Qué importante será para nosotros como iglesia el tener orden en los cultos y en nuestros hogares, para que los demás puedan ver el cambio en nuestra vida. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? Como los demás, él andaba desnudo, y cuando tuvo su encuentro con Cristo, ¿cómo andaba? ¿Se acuerdan? Andaba ya vestido. ¿Saben por qué? Las personas vieron un cambio en él. Después de que uno tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, su vida cambia completamente. Nuestra manera de andar, de caminar, de hablar. Usted tal vez conoce a una persona que lo veía primero yendo a la tienda con una bolsa de un montón de, ¿cómo se llaman esas botellas de caguama o de cerveza? Y iban así. Y lo veía a su vecino pasar por allá, por acá, y andar por aquí y por allá. Y ahora ya lo ve con una Biblia. ¿Sabe por qué ve ese cambio? Porque Cristo es quien hace el cambio. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a cada uno de nosotros a ser guiados por la presencia divina de nuestro Salvador. Y si alguno de ustedes no tiene a Cristo en su corazón,